y voy a pedirles que abramos nuestra Biblia en el libro o la carta a Santiago. Estoy un poco triste porque no vamos a terminar Santiago, hermanos. Me estaba gustando mucho Santiago, pero estamos próximos a empezar nuestro tiempo de Adviento, nuestro tiempo de Navidad. Entonces, ya pronto quizás o después terminaremos el pasaje que nos corresponde de Santiago, y de hecho voy a saltarme la otra parte que quedó del capítulo 3 y vamos a irnos directamente al 4. Pero antes de leerlo, hermanos, hace unos días platicaba con una persona, con una amiga. Esta amiga tiene relativamente poco en el Evangelio. No sé para usted que sea poco, pero ella tiene 6, 7 años en el Evangelio, pero ha crecido muchísimo en el Evangelio. Es decir, ella ya ahorita estudió una maestría en teología, o sea, se metió. Ella me dijo, a mí no me pueden decir nada. Yo fui y conocí el budismo y conocí muchas filosofías y encontré el cristianismo y encontré la verdad y se metió a fondo, ¿verdad? Pero ella dice que estábamos platicando de varias cosas, nos gusta mucho hacer teología y esta parte, y de pronto ella me pregunta, ¿sabes algo que no me he podido responder? Es por qué hay tantas iglesias, Ana. Eso me dijo. ¿Por qué hay tantas iglesias? O sea, de pronto la iglesia donde yo asisto me dice, atrás de mi iglesia hay otra iglesia. Dice, ¿por qué no se pueden ir a mi iglesia o nosotros con ellos? ¿Por qué hay tantas iglesias? Y es una pregunta que yo me he hecho mucho, me decía. Y a lo mejor muchas veces usted y yo nos hemos justificado, ¿verdad? Y hemos dicho, no, pues es que hay estilos diferentes de iglesias, ¿verdad? Siempre hemos dicho, y es cierto, hay iglesias un poco más carismáticas, hay iglesias un poco más tranquilas, hay iglesias que tienen gobiernos diferentes, pero sigue siendo un exceso de iglesias. Y no podemos, lamentablemente, no podemos decir que hay muchas iglesias por causa incluso de divisiones, de conflictos. Sí, hay iglesias de estilo, hay iglesias que difieren en muchas cosas, pero también es real decir que hay iglesias que se han hecho o se han formado por cuestiones que no son correctas, por cuestiones que no se han podido arreglar, y de pronto lamentablemente se tiene que dividir. Y Dios ha sido bueno con las iglesias y Dios emerge y surge en medio de las iglesias. Sin embargo, la pregunta es, ¿por qué hay tantas? ¿Por qué hay conflictos? El tema de hoy es fe y conflicto. ¿Por qué existen los conflictos, hermanos, entre nosotros? ¿Por qué hay conflictos en las iglesias si no debería de haberlo? Bueno, Santiago también se hacía la misma pregunta, pero Santiago también la responde y es lo que hoy vamos a ver. Dice el versículo 1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en deleites. Perfectamente me puedo bajar del púlpito a leer esto, hermanos. Santiago hace la misma pregunta que mi amiga hizo en ese momento. ¿Por qué hay conflictos o por qué hay divisiones? Y Santiago, en vez de decir algo como una afirmación, nos lo hacen pregunta, pero obviamente sabemos la respuesta, una pregunta retórica. ¿No será por lo que el problema que tenemos en el fondo del corazón? Hermanos, la Biblia y a partir de Jesús, Él empieza a ser muy claro cuando nos dice que el corazón del problema es el problema del corazón. Es decir, la raíz del problema es lo que hay dentro, no es lo externo. El problema no es el hermano con el que usted está luchando,
no es el jefe con el que batalló, el problema es lo que hay dentro, que no hemos aprendido a someterlo a la voluntad de Dios. Y cuando un deseo incontrolado, cuando hay algo en nuestra vida que no ha sido sometido a la voluntad de Dios, se une con la voluntad de hacer algo. Cuando hay un deseo y mi voluntad y se unen, hermanos, dice el mismo Santiago en el capítulo 1 que el pecado la concupiscencia o el deseo de hacer algo malo da a luz, simulando o haciendo una metáfora de un embarazo, da a luz el pecado. Es decir, cuando yo tengo un deseo y ese deseo lo convierto en acción, se vuelve pecado. Y entonces, esa misma concepción, una vez realizada, da a luz el pecado y dice Santiago, la muerte con ello. Santiago pregunta, ¿no surgen de vuestras mismas pasiones que combaten en vuestros miembros? La respuesta es obvia. Sí, así es. Nuestras mismas pasiones descontroladas son las que combaten nuestro interior. Hermanos, lo que producen las guerras, ahorita decía Denise, las cosas están terribles en Estados Unidos de manera liberal y están bajando a México, ¿verdad? Pero toda la maldad, hermanos, toda la maldad que usted puede ver, todos los avisos de guerra que suceden, todos los conflictos, inician aquí adentro. El problema es aquí adentro, que no se ha solucionado. Y no solamente, y Santiago, hermanos, no está hablando a una sociedad que no conoce del Señor. Santiago está hablando a una familia cristiana, a su iglesia, y les está diciendo, porque hay problemas entre ustedes, porque hay cosas aquí que ustedes no han arreglado. E inicia y pone 3 ejemplos. Él habla de la codicia, él habla de la envidia y habla de los pleitos. La codicia es la enemiga secreta de cualquier persona. Es el último mandamiento que afecta todo. Y dice un autor, según el mandamiento, los elementos afectados, gracias por la codicia, son muchos: dinero, bienes materiales, casas, personas. Por ejemplo, la mujer del prójimo es codiciar. Todos ellos caen bajo los efectos de la codicia y de las pasiones. Si bien no las podemos arrancar completamente del corazón mientras vivamos, sí podemos y debemos aprender a reconocerlas bajo los distintos disfraces que se ocultan. Después, también el mismo Santiago habla de la envidia y habla de una acción y una reacción. Codiciáis y no tenéis. Algunos historiadores y lingüistas dicen que realmente esta en el original también es una pregunta. Y Santiago quería decir algo así como, codiciáis y no tenéis, entonces matáis. Y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, entonces combates y luchas. ¿Sí? Esa es la intención de Santiago. O sea, tú estás codiciando y te estás ardiendo porque no puedes obtener y entonces eres capaz de matar. Y sabes, matar no está hablando de un arma física. Jesús dijo que delante de él era igual un asesinato físico que cuando tú guardas rencor en tu corazón. Delante de Dios somos homicidas por guardar rencor y odiar a nuestro hermano. Hemos asesinado a alguien en el corazón, hermanos, cuando guardamos rencor a causa de la codicia, a causa de que aquel hermano tiene algo que yo no tengo, a causa de que aquel ha alcanzado algo que yo no. Y hermanos, nuestra juventud, y no solo nuestra juventud, yo creo que las redes sociales hacen algo en nosotros bien fuerte que tenemos que trabajar muchísimo. Las redes sociales nos presentan el panorama perfecto de todos, ¿a poco no? Usted abre Facebook y todos son felices. Usted abre Facebook y todos son las parejas maravillosas y llenas de amor. Y todas las familias son perfectas. Usted abre Instagram y no le quiero contar, todo el mundo anda en París y en Italia y todo el mundo, yo no sé cómo le hacen, ¿no?
Y de pronto uno contando así los pesos para poder ir a Camargo por unas gorditas. O sea, y entonces, de pronto, hermanos, es difícil. Es difícil la vida que se nos está comparando y la vida que tú quieres aspirar. Y a lo mejor eso te lleva bíblicamente a asesinar a alguien porque estás codiciando algo. Estás buscando. No significa que no aspires y no busques hacerlo, está bien. Pero hermanos, alegrarnos con los que se alegran es el reto, aunque yo no lo tenga. Y se vuelve difícil. Se vuelve difícil cuando aquel hermano, cuando yo tengo años orando por un buen trabajo para mi esposo, por ejemplo, y aún no lo tiene. Y de pronto un hermano en un mes agarró un puestazo. Qué difícil es alegrarse con los que se alegran y cuando a mí no me contesta. Hermanos, el problema está aquí adentro y debemos seguir trabajando en él. No es lo externo, hermanos. El problema no es su esposo. El problema somos nosotros. El problema, hermanos, no es hacia afuera. Lo que mata, dice un autor, no es ni siquiera el arma, es la misma envidia. Realmente, cuando hay un pecado público, hermanos, ese pecado, decía Sproul, se hizo desde hace mucho en lo interno, desde hace mucho. Incluso, hermanos, y lo más grave menciona aquí Santiago, es que esos deseos del corazón que no están a la luz de la Escritura, esos los disfrazamos de espiritualidad. De tal manera que incluso estos deseos que son incorrectos, los llevamos al Señor. Y por eso Santiago dice, pides y pides mal. Porque esos deseos que tú tienes, esa mujer que no te pertenece, y la pides como si te perteneciera o como si tuvieras derecho con ella. Ese dinero que no te pertenece, lo pides como si tuvieras un derecho. Y entonces por eso dice Santiago, ¿pides mal? ¿Pides mal? Porque no estamos, hermanos, estamos disfrazando mi codicia y mi envidia y la estamos llevando a la oración. Y eso, hermanos, es un riesgo bien fuerte. Porque ahí mismo Santiago dice, pedís y pedís mal, porque lo que quieres es para deleitar el corazón. Yo no estoy diciendo, hermanos, que esté mal. Yo amo en algunas ocasiones cuando nuestro carrito se descompone, ay Señor, por favor, no está mal pedir por eso, no pasa nada. Pero el problema es que yo quiero un mejor carro porque a fulanito también tiene un carro y yo siento que merezco un mejor carro. Esa es una gran diferencia, hermanos. Unos reciben porque no piden, pero otros sí piden, pero tampoco reciben porque piden mal. Porque saben que lo que piden, hermanos, está mal. Aquí, hermanos, y quiero aclarar, Santiago no está hablando de aquellas peticiones que Dios no contesta porque no entendemos por qué no contesta. Hubiera venido a la semana de oración. Están grabadas las predicaciones, miércoles, jueves y viernes, porque hablamos de eso. ¿Por qué Dios no contesta? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Aquí Dios no está hablando de cuando nosotros pedimos algo que Dios no contesta y duele, ¿verdad? Llámese una enfermedad, llámese una situación difícil, hijos que aún no han sido salvos. Eso pídalo porque es bueno. No confunda eso. Aquí Santiago está diciendo, nuestro corazón tiene codicia y estamos pidiendo cosas que no van a la luz y están reflejando algo de mi corazón. Y por eso Dios seguramente no está hablando. Y hay un libro, hermanos, que les recomiendo muchísimo. Se llama Cartas del Diablo a su sobrino, de C.S. Lewis. C.S. Lewis escribe como si el escritor de las cartas fuera un demonio. El demonio se llama Escrútopo. Es como un poco gracioso, pero es como un tío demonio que está
ayudando a un demonio pequeño a cómo hacer caer a un cristiano. Es bien interesante porque está mandando cartas, digamos, el diablo mayor o el demonio mayor a un demonio y le está enseñando a caer a un cristiano. Y entonces le dice, dale por aquí, dale por acá. Y hablaba una precisamente y decía, ay, no puedes hacer que caiga. Bueno, dile que a su tío le está yendo bien, a ver si no le pesa, ¿no? Y entonces duele. Y también de pronto llegaba, me estás dando muy malas noticias, Orugario, me estás dando muy malas noticias. Y hay una que dice, cuando le dice, enséñale a que la oración se trata de él y no de hacer la voluntad del enemigo, porque en las cartas el enemigo era Dios, porque están en contra de Dios. Y dice, una parte dice, ya que tu paciente ha contraído el terrible hábito de la obediencia, probablemente seguirá haciendo oraciones vulgares, hagas lo que hagas. Pero puedes preocuparle con la obsesionante sospecha que tal práctica es absurda y que no puede tener resultados objetivos la oración. No olvides en él usar el razonamiento, cara yo gano, cruz tú pierdes, ¿no? Enséñale que la oración es así. Yo te doy y tú me das. Oh, hermanos, así no es. Otra vez Santiago dice, porque hay conflictos, quizás el problema esté más dentro. Y sabes, fe en conflicto podemos ver las señales. Hay un corazón que está roto y que necesita una restauración. Pero vamos a ver las consecuencias de eso. Acompáñame al versículo 4. Dice, oh almas adúlteras, salud, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia? Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Este pasaje, hermanos, ha sido muy mal interpretado. Yo cuando era chiquita me decían, no te puedes juntar con gente que no es cristiana porque aquellos que son amigos del mundo no pueden ser amigos de Dios. Y así nos enseñaron a no juntarnos con gente que no era cristiana, incluso como a rechazarlos. Hermanos, este pasaje no está diciendo eso. Si ustedes se fijan, este pasaje está hablando de que nosotros hay conflictos adentro por un problema del corazón. Y entonces, lo que Santiago está diciendo es, tú no puedes decir que eres amigo de Dios y que tienes una relación con Dios y que amas a Dios y vives a la luz de la codicia, de la envidia, de la lengua, como hemos hablado, de la falta de obras, de las apariencias, de la acepción de personas y de todas las cosas que hemos venido hablando. No puedes ser amigo de Dios y decir que amas a Dios y saber que hay un problema en el corazón y no hacer nada al respecto. Porque, ¿sabes? El concepto de amistad, le escuchaba algo bien interesante, es aún más profundo que el que nosotros entendemos. Quizás Tom pudiera ayudarnos o pudiera entenderlo más en cuanto al Oriente, cuando es un concepto de amistad o de pactos. Porque aquí, bueno, voy a poner un ejemplo quizás que es de lo más absurdo, pero yo recuerdo que en primaria, en mis tiempos, perdón, no sé, ya a lo mejor no es mucho, pero pues ya no es nuevo, ¿verdad? Estaba el córtalas, ¿verdad? El córtalas y el pégalas, ¿verdad? Si mi amiguito se enojaba conmigo, el córtalas, ¿verdad? Y si ya nos contentábamos, como dicen, ya la pegábamos otra vez. Y así era la amistad, ¿no? Va y viene, va y viene. Pero en el judío, hermanos, no sé si en el Oriente, pero en el judío, la amistad es un pacto, que no, es una señal de lealtad suprema, ¿sí? Entonces, por eso Santiago está diciendo, tú no puedes ser leal a Dios y a los sentimientos que estás guardando en el corazón. Necesitas decidir con quién estás, porque o eres leal a Dios o eres leal a los deseos de tu corazón. O eres leal, o eres amigo de Dios, o eres amigo
de aquellas cosas que sabes que están provocando que esto se separe. Por eso Santiago no puedes ser amigo del mundo y amigo de Dios. Porque si eres amigo del mundo, eso está bien fuerte, hermanos, porque dice, te constituyes enemigo de Dios. Y hermanos, estaba escuchando una predicación de Alex Awad y él decía, cuando uso mi boca, por poner el ejemplo del sermón pasado, en favoritismos, en ira, en celos, en contiendas, estoy haciendo lo que el enemigo hace. Y su deseo es separar a otros de Dios. La conspiración, los enojos, la ira, las palabras de faltas de sabiduría, el favoritismo, serán la evidencia del bando en el que estás y de quién es tu verdadero amigo. No puedes ser amigo de Dios y del mundo que ofrece envidia, celos, orgullo. Cuando yo no estoy trabajando y siendo responsable de aquellas cosas que sé con las que lucho, porque luchamos, cuando no las domino, hermanos, y cuando las dejo fluir, entonces yo estoy chambeando para alguien más. Santiago, hermanos, nos quiere hablar y nos quiere decir que el pecado es un asunto serio. De tal manera que si yo no estoy con Dios, estoy actuando contra Él. No hay puntos medios, hermanos. Y de verdad la piel se me pone chinita, pero es una realidad, hermanos. No hay. Y pasajes hay muchos. Toda la Biblia, hermanos, siempre nos presenta esta dicotomía. O estás de un lado o estás del otro. E incluso se menciona, si estás en medio, un día el Señor nos vomitará de su boca. Porque no hay puntos medios, hermanos. Santiago también menciona como respiro. Dice 5, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La diferencia entre los celos humanos y los celos del Espíritu, hermanos, son inmensos. Los celos que Dios tiene por nosotros es un celo lleno de amor, donde Él quiere lo mejor para nosotros. Y si algo quiero que te lleves en este sermón, hermanos, aparte de, pues sí, la Escritura que parte nuestro corazón, es que Dios tiene pensamientos de bien y Él quiere atraernos porque Él quiere lo mejor para nosotros. Y si nos está pidiendo que dejemos aquellas cosas que están gobernando y que no son dignas de Dios, es por nuestro bien. Si yo aún tengo demasiado coraje contra alguien que me ha hecho daño, si yo aún sigo criticando, si yo aún no he sido capaz de perdonar, Dios me invita celosamente a hacerlo porque Él quiere lo mejor para nosotros. Y Dios resiste a aquel que se niega a hacerlo. Y el Espíritu, el Dios que tenemos, es un Dios que nos ama y que su celo nos dirige al bienestar. Nos lleva a una disciplina y Él desea lo mejor. Fíjense, otra carta precisamente de C.S. Lewis en este escrito dice, para anticiparnos a la estrategia del enemigo, recuerden que el enemigo aquí es Dios porque están actuando contra Él, debemos considerar el propósito de Él. El enemigo quiere conducir al hombre a un estado de ánimo en el que podría diseñar la mejor catedral del mundo y saber que es la mejor y alegrarse de ello, sin estar más o de otra manera contento de haber hecho él que si lo hubiese hecho otro. Es decir, Dios quiere cumplir tal plenitud en tu vida que si tú haces la mejor obra del mundo, seas feliz, o si alguien más la hace, seas feliz. El enemigo quiere finalmente que esté tan libre de cualquier prejuicio a su propio favor que pueda alegrarse de sus propios talentos tan franca y agradecidamente como de los talentos de su prójimo, o de un amanecer, o de un elefante, o de una catarata. Quiere que cada hombre a la larga
sea capaz de reconocer a todas las criaturas, incluso a sí mismo, como cosas gloriosas y excelentes. Él quiere matar su amor propio animal tan pronto como sea posible, pero su política a largo plazo es, me temo, devolverles una nueva especie de amor propio, una caridad y gratitud a todos los seres, incluidos ellos mismos. Cuando hayan aprendido realmente a amar a sus prójimos como a sí mismos, les será permitido amarse a sí mismos como a sus prójimos. Porque nunca debemos olvidar el que es el rasgo más repelente e inexplicable de nuestro enemigo. Él realmente ama a los bípedos sin pelo que Él ha creado. O sea, nosotros. Así se expresaba Él rechazándonos. Y siempre les devuelve con su mano derecha lo que les ha quitado con la izquierda. De eso se trata, hermanos. Que si algo nos está pidiendo el Señor es porque nos ama, porque quiere lo mejor para nosotros y porque seguramente nos lo devolverá mejor hecho para su gloria. Tenemos un problema, un conflicto, ¿no? Las evidencias es un corazón roto. Las señales, hermanos, las evidencias son que no podemos servir a dos señores. Incluso, hermanos, es muy fuerte cuando Santiago dice, almas adúlteras, porque decía un autor, tengo que entender que mi relación con Dios no es con un concepto, no es con una filosofía. Tengo una relación con una persona a la que estoy traicionando cuando le fallo, al grado de caer en adulterio, porque es mi compañero de vida. Y así se atreve a decir Santiago, oh almas adúlteras, estamos traicionando a aquel que nos ha amado cuando le fallamos. Yo le he dicho, de verdad, regáñenme, porque yo creo que no he llegado a la madurez y le he dicho a Pablo, creo que yo no podría perdonarte un adulterio. Se lo he dicho cuando íbamos a casarnos, dijo, creo que a lo mejor aún no tengo la madurez, si algo llegara a pasar, a lo mejor no llegaría a eso. Yo sí pediría el divorcio, algo así, le dije. Y cuando leí esto, hermanos, dije, ¿cuántas veces yo no he adulterado contra mi Señor? ¿Cuántas veces yo no le he fallado a mi Dios y lo he traicionado? Porque yo tengo una relación con una persona que le falla, no con un concepto, no con algo lejano. Tengo una relación con una persona a la que le estoy fallando. De eso está hablando Santiago, hermanos. Pero bendito nuestro Dios, que ahí no termina la historia o el mensaje, porque Él nos viene y nos presenta la solución. Versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Así, hermanos, limpia tus manos y deja que tu corazón roto sea transformado por Dios. Dios resiste a los soberbios. Dios no puede hacer nada contra alguien que no reconoce que su corazón tiene un problema. Pero aquel que se humilla, le da gracia, le regala su amor y su perdón y lo señala como amigo suyo. Nuevamente, en la vida cristiana no se puede ser lo que no se recibe de Dios. La gracia, el Espíritu Santo, la humildad verdadera y la sabiduría de lo alto, todo se recibe de Dios. Si seguimos esto, someteos, acercaos y humillaos. Y estos tres aspectos, hermanos, son tan diferentes a lo que hoy nos ofrecen los mensajes positivos hacia afuera. Allá afuera somos la persona más importante. Allá afuera lo único que importa es que nosotros estemos bien.
Allá afuera nosotros tenemos derechos. Allá afuera, no que nadie te humille, que tu orgullo te levante. Y aquí la libertad empieza humillándonos, reconociendo que tengo un problema en el corazón. Aquí la vida y la alegría se inicia si yo me someto a la voluntad de Dios. Aquí la libertad es cuando yo le digo al Señor, tú eres mi Señor y yo tu siervo. Esa es la paradoja del cristiano, hermanos. Y Él te exaltará. Hermanos, no rasguemos nuestras vestiduras, rasguemos nuestro corazón. Nunca podrás experimentar la amistad con Dios si no has tenido un arrepentimiento verdadero. Ven a la escuela dominical, estamos hablando de arrepentimiento, justamente. De verdad, me maravilla cómo se complementa. Les prometo que Carlos y yo no nos ponemos de acuerdo para los temas. Cuando dice que Él nos exaltará, hermanos, no significa que nos va a poner en alto y vamos todo el mundo a decir, wow, la pastora Ana es súper porque se arrepintió. No, la verdad es que no. Solamente es que Él te hará libre, pleno, y encontrarás la verdadera identidad y propósito por el cual tú has sido llamado. Y Él te ha de llamar amigo. Amigo. Someteos, acércate y humíllate ante Dios. O en otra versión dice, humíllate delante del Señor y Él te levantará con honor. Termino. Amada iglesia, el problema no es tu esposa, el problema no es tu iglesia, ni siquiera tu pastora, que pues sí tiene muchas cosas, pero ni siquiera es ella el problema. Ni tu trabajo, ni tus compañeros. El corazón del problema es que tenemos un problema en el corazón. Y la solución es Cristo. Siempre será Cristo. Yo quiero terminar con una pregunta. Muchas veces nosotros, hermanos, venimos y queremos pedirle a Dios que cambie nuestras circunstancias. Señor, es que si tú cambiaras a mi jefe, si tú cambiaras a mi esposo, si tú cambiaras el mundo, no sé, si tú cambiaras mis autoridades, las cosas serían diferentes. ¿Hace cuánto usted no viene aquí o en su casa y dice, Señor, cámbiame a mí? Empieza por mí. Yo no voy a cambiar a nadie. Tú lo puedes cambiar, pero usted va a decir, no, pues cuando cambie mi esposa, entonces las cosas van a ser diferentes. No, cuando cambie mi jefe, cuando cambien mis hijos, cuando cambie, entonces. ¿Qué tal si cambiamos la oración y decimos, Señor, cámbiame a mí? Cámbiame a mí. De eso se trata, hermanos. El problema, allá ellos tendrán muchos problemas, es verdad. Pero iniciemos en nosotros. Señor, cámbiame a mí. Y en ese sentir, ¿qué les parece si nos ponemos de pie y entonamos un himno de afirmación?